Bueno, en realidad nosotros lo que tenemos es, por un lado, lo que anunció el gobierno, que los incrementos son aproximadamente del 200-250%, lo cual es cierto, en realidad para el grueso de los usuarios del país que tienen las tarifas modificadas a partir del 2014. Mar del Plata tiene una situación especial, al igual que gran parte de la provincia, sobre todo el sudeste de la provincia de Buenos Aires, porque en el 2014, como bien recordarás, se dictó una medida cautelar en los distintos puntos de esta zona, el cual dejó en suspenso ese cuadro tarifario en ese momento. Por lo tanto, al suspenderlo, dejó en vigencia el cuadro que estaba anteriormente. Esto dio un desacople de los precios, en realidad no con todo el país. ¿Por qué? Porque en realidad la Patagonia seguía pagando lo mismo que nosotros, es decir, las categorías más altas de la Patagonia pagaban 0,22 al igual que nosotros, pero con un aditamento, que eso era un poco lo que en su momento se cuestionaba. ¿Por qué? Porque en la Patagonia, por ejemplo, para ser la categoría más alta de consumo, el famoso R34 que hoy escucha uno en la calle todo el tiempo, mientras aquí hay que consumir más de 1.800 metros cúbicos, en, por ejemplo, Santa Cruz hay que consumir más de 4.900 o un poco más. Entonces, ¿eso qué hacía? Que en el sur hubiese un doble beneficio, más metros cúbicos para quedar en la categoría más alta y por el otro lado, tarifa al valor que Mar del Plata logró con una cautelar. Ahora bien, como en esta nueva resolución del gobierno, este nuevo cuadro tarifario que está vigente a partir de la semana próxima pasada, lo que se ha establecido es un nuevo precio que establece un aumento tomando como parámetro esa tarifa que en Mar del Plata nunca se aplicó. Entonces, si uno escucha al gobierno, el gobierno tiene razón, es verdad. De lo que nosotros tendríamos que estar pagando, que era 1,58 por metro cúbico en la categoría más alta, se pasa a pagar en la categoría más alta 4 pesos con 77 por metro cúbico que uno consume. Ahora, en Mar del Plata esto tiene un impacto mayor. ¿Por qué? Porque si uno analiza cuánto se estaba pagando, que es cierto que había quedado desfasado, estaba pagando 0,22 centavos por metro cúbico, cuando uno analiza va a pasar la categoría más alta, el metro cúbico lo pasa a pagar de 0,22 a 4,77. Para colmo, lo bueno que trae la normativa nueva, que es, por ejemplo, que hizo desaparecer el Fondo Fiduciario del Gas, que fue el primer amparo que en Mar del Plata se interpuso en el 2009, a Mar del Plata tampoco, al usuario marplatense tampoco le impacta, porque eso había sido suspendido en el 2009. Con lo cual, en realidad, el escenario es, hoy tenemos un sistema, si se quiere, más ordenado. ¿Por qué? Porque se elimina este Fondo Fiduciario tan cuestionado. Por el otro lado, la tarifa ahora es integral, pero indudablemente que en la situación particular del sudeste de la provincia, el salto se hace muy grande. Si a eso le sumamos algo que es un reclamo permanente de Mar del Plata desde que tuvimos el primer problema, que fue justamente en el 2008-2009, que es que cuando se hizo el cuadro tarifario de consumo de gas, hay que tener en claro que el primer bosquejo se hizo en el año 2004. Veníamos de la crisis, los consumos eran, por supuesto, mucho más bajos, y se hizo una mala calificación de lo que fue la zona de Mar del Plata. ¿Por qué? Porque en realidad se tomaron como pauta de consumo de los usuarios de Mar del Plata los mismos parámetros de los usuarios de Capital Federal, de los usuarios de Santa Fe y de los usuarios de la Mesopotamia. Entonces, si nosotros aplicamos esa situación a Mar del Plata, es absolutamente distinto. ¿Qué cuadro tarifario correspondería? ¿Similar al cuál? Bueno, el día viernes pasado en el Consejo Deliberante, en una reunión de Cuidar, que es un gran logro que tiene Mar del Plata, que son una mesa donde se reúnen todos los entes estatales que tienen vinculación con el derecho del consumidor, se escuchó la palabra autorizada de dos técnicos, dos meteorólogos, uno de un licenciado que trabaja en el aeropuerto de la ciudad de Mar del Plata y el otro, el reconocido Pedro Massa, los cuales en realidad explicaron que Mar del Plata, Necochea, Miramar, Mar Chiquita, tienen una situación que es única en la Argentina. ¿Por qué? Porque a diferencia de otras ciudades del país, o por ejemplo lo que sucede en Capital tiene un clima que es un clima ribereño, porque el río de la Plata llega hasta la boca del San Borombón. Pero en cambio Mar del Plata está de frente a una corriente fría, que es la corriente de Malvinas. Eso hace que el invierno en Mar del Plata sea mucho más largo, y es más, y a veces mucho más crudo aún que el de la Patagonia. Entonces lo que él establecía, la verdad con datos estadísticos muy interesantes, porque esto lo que uno presumía ahí quedó confirmado, lo que él dice es que nosotros tendríamos que tener un cuadro tarifario similar al más exigente de la Patagonia, es decir, con un cuadro tarifario similar al de Santa Cruz o a Tierra del Fuego, que es donde nosotros tendríamos que para ser categoría R34 deberíamos estar dentro de los 4.900 metros cúbicos. Si nosotros lográsemos que se modificase esto, el grueso de los marplatenses no estarían en las dos categorías más altas, sino que pasarían a estar en las categorías intermedias. Entonces, esto haría que, si bien el impacto
de las tarifas, es decir, se va a sentir, tuviéramos un tratamiento similar al que hoy tiene, por ejemplo, Capital Federal, donde el grueso de sus usuarios está en la categoría R22, R23 o R31. ¿Qué tipo de acciones hay que tomar como para que esto cambie? Yo creo que nosotros insistimos hace tiempo que en realidad la decisión está en manos del gobierno. En realidad, en los hechos, tendría que haber una reunión convocada por el área energética correspondiente para que todos los actores puedan debatir y entender esta problemática particular de la provincia de Buenos Aires y darle un corte definitivo, porque si no vamos a estar repitiendo este debate año tras año, cuando en los hechos en realidad lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de esta situación particular que bien se explicó el día viernes, con relación a esta franja costera que tiene por condiciones climáticas una necesidad de consumo mayor de este gas. Concretamente, una familia tipo, ¿cuánto va a pagar su factura en invierno? Mucho depende de la categoría en la que se encuentre, por eso es muy difícil también analizarlo. Uno lo que tiene que ver es en su categoría, en su boleta, en la parte izquierda, en qué categoría está, si es R33, R34. Una vez que tiene eso, tiene que ver cuántos metros cúbicos consumió el año pasado. Lo que sí hay que incentivar a la gente es tratar de reducirlo este año, ¿sí? Para que cualquiera sea lo que suceda, uno pueda disminuir el costo, porque además hay beneficios para los que ahorran más del 15%. Y por último, lo que tiene que hacer es entrar a la página de Enargas, ver tarifas, de ahí ver su categoría, cuánto vale su metro cúbico. En base a eso, además mirando el resto de la factura, entender que hay un 36%, un 35% de impuestos sobre lo que es el consumo final del gas, y en base a eso podrá establecer más o menos cuál va a ser el impacto que va a tener. Pero van a ser facturas de 4 cifras. Suponemos que en realidad por una cuestión básica pueden serlos, sí, tranquilamente, según la categoría en la que uno se registra.